vamos a continuar con la sesión de la mañana del curso, y en esta ocasión lo que vamos a realizar es una suerte de mesa redonda o conversatorio, como dicen nuestros hermanos latinoamericanos, sobre el tema central de este discurso de verano, que es la salud democrática de España. Y para llevar a cabo esta mesa me acompañan dos figuras que seguro que los presentes conocen bien, pero que me gustaría enfatizar su presente, su pasado y, por supuesto, también ponderar su posible futuro. Preside esta reunión Juan Pablo Martín, que tiene la más alta representación, representa a Ávila en el Senado de España. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca, tiene distintos máster profesionales y cursos sobre economía financiera y hacienda pública, y su profesión es técnico economista en la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde todo el siglo XXI, desde el año 2000. Está en excedencia, mientras ocupa no solamente la alta magistratura en el Senado, sino que desde hace ya una década, desde el 2011, es alcalde de Sotillos de Ladrada, y también es el máximo responsable, secretario general del Partido Popular en la provincia de Ávila. Más conocido de todos los locales es Pedro Muñoz, que por supuesto es nuestro anfitrión, es el alcalde de Cebreros, que además ejerce como director adjunto, secretario o algo así de este curso de verano. Tiene una muy larga experiencia en el sector público, tanto como diputado desde el año 2004 en sucesivas legislaturas hasta la última, como en el Ayuntamiento de Cebreros, donde ya desde finales de los años 80 comenzó a ejercer la máxima autoridad local. Ha sido y es diputado provincial, y al mismo tiempo fue secretario general en cargos orgánicos, fue secretario general del Partido Socialista en la provincia de Ávila del 2000 al 2008, secretario de Organización, secretario de Política Municipal del PSOE de Ávila desde 2017. A los dos les agradezco mucho la participación en esta mesa redonda, que va a ser, repito, más un conversatorio entre los miembros de la mesa sobre temas puntuales, y yo me gustaría invitarles a hacer una primera reflexión sobre el tema central, para poner sobre la mesa cuáles son los ámbitos más señeros, los que para ellos creen que diseccionan de una forma más clara y también más crítica el panorama actual, y cómo podríamos calificar la salud democrática de nuestro país. Pedro, por favor. Sí, gracias, Isidro, y gracias, Juan Pablo, por estar aquí hoy en febrero. Sabes que es tu pueblo también. Y al hilo de lo que manifestaba el director del curso, yo creo que la salud democrática, después de ya llevar avanzado este curso de verano, que es un curso que
venimos reiterando con ese doble enfoque de derecho constitucional y historia contemporánea, creo que tenemos ya algunas claves importantes para poder trabajar o aventurar iniciativas. También les diré que se ha referido a muchos de esos cargos que ocupé más bien en pasado, porque ahora actúo con más libertad porque no ejerzo ninguno de ellos y esto me permite tener una mayor libertad en la exposición. Por tanto, serán las opiniones que yo les dé sin mayor fundamento, sin tener que circunscribirme a defender estrictamente ninguna idea como entre comillas, dogma de mi partido. Y desde ese punto de vista les tengo que manifestar que me parece que el futuro político, antes lo explicó bien el doctor Pablo Simón, está en relación con la situación mundial en que nos encontramos. Y desde ese punto de vista lo importante es saber si el instrumento que tenemos en España para afrontarle, que es ni más ni menos que la Constitución española, tiene los mimbres suficientes y la fortaleza necesaria para afrontar el sitio al que pretendemos llegar y defender aquel sitio en el que estamos, que es la existencia de una convivencia entre los españoles, que creo que es aquello que tenemos que reivindicar más desde cualquiera de nuestras responsabilidades, hasta desde la responsabilidad de ciudadanos, que creo que es la más difícil de ejercer y desde luego también la menos gratificante a veces de tener. En ese sentido, yo creo que la Constitución española del año 78, les hablaré aquí porque yo, como es un año, yo empecé con Adolfo Suárez en el año 87. Y yo creo que la obra fundamental que hace que estemos aquí todos y que también estemos en este lugar es precisamente que tenemos una Constitución. Es verdad que es una Constitución y un régimen que no establece una democracia militante, pero tampoco impide que haya gente que militemos en su defensa. Y desde ese punto de vista yo creo que primero tenemos que saber que a veces esas atribuciones que se hacen no son, al menos por ciencia de quien las produjo, en este caso el presidente Suárez, no son tan así como parece. Yo no creo que el presidente Suárez crease una Constitución para firmar un régimen bipartidista. El régimen bipartidista surge precisamente de la desaparición de la OCDE. Yo no creo que el presidente Suárez quisiese hacer una obra para estabilizar una ideología, porque creo también, incluso por su propia vivencia personal en este municipio, creo que él estaba intentando salirse de ese eje que inexorablemente luego la sociedad nos ha llevado con la corrección del eje territorial, que es el eje derecha-izquierda. Por eso creo que el esfuerzo que él realizó fue un esfuerzo en sí por abrir un espacio que es verdad que era la coyuntura del centro, pero que él quería que fuera un espacio sostenido en el tiempo. No le salió bien, es verdad que no le salió bien. Yo rectificaría al doctor Simón, creo que este es el segundo gobierno del coalición, el primero fue el que tenía el propio Adolfo Suárez con la OCDE, pero no le salió bien. También lo intentó en su nueva etapa, que es la que yo conocí, la del CDS, donde sigo diciendo lo mismo. El crear el CDS lo primero que hace es votar a favor de la investidura de Felipe González. Votó a favor. Puede parecer paradójico después de todo lo que se supone que le hicieron, pero está en su eje es el de la recuperación de la convivencia y de la vida en común entre los españoles, y de eso hizo batalla. Yo no creo que el presidente Suárez tuviese la idea de que había que extender la autonomía entre todas las regiones de España. Creo que él tenía claro que había que diferenciar, y por eso también creo que él empezó, incluso antes de la Constitución, con una secuencia muy clara. Utilizó la ley de bases del franquismo de régimen local para crear ni más ni menos que un ente como la Generalidad de Cataluña. Eso está en el pacto y está descrito perfectamente en las reuniones que con él tuvo Tarradellas. Y sí creo que quiso singularizar, y por eso el Estatuto de São, el Estatuto de Guernica, el Estatuto de Galicia tenían unos componentes distintos. Fueron otros los que quisieron impulsar ese café para todos. Fueron otros los que en principio, recordemos el referéndum de Andalucía, quisieron aquello de que yo también soy igual, que yo no soy menos que. Y al final eso rompió un eje de singularidad que creo que él sí tenía claro que había que poner en cuanto a las nacionales históricas. En definitiva,
¿La vigencia de la Constitución ahora es suficiente para dar una salida a la realidad en la que nos aventuramos? ¿Ha sido suficiente para resolver las crisis políticas por las que hemos atravesado? ¿Da alternativas suficientes para situaciones como las que estamos viviendo de pandemia sanitaria? Pues yo tengo que decir que radicalmente sí. ¿Que sería preciso una reforma? Por supuesto. ¿Que sería deseable una reforma? Tengo mis dudas. Creo que cualquier cosa que se haga sin los consensos necesarios, aparte de que es imposible per se, pero además creo que sería profundamente injusto con la definición que la Constitución nos otorga, porque ha valido para admitir, en provincias como esta, que se habla mucho de ella, ha valido para admitir que tengamos diputados de Vox, para admitir que tengamos diputados de Ciudadanos, y cuando no los teníamos, ellos siempre venían a los debates con nosotros a decir que es que la ley electoral, y cuando los teníamos, pues ya nos quejaban tanto. Tenemos una diputación que la mayoría absoluta la está otorgando en estos momentos un concejal de un pueblo de al lado que tiene 200 votos. Y con eso, y con los otros que ha recogido el Partido Judicial, desde Ciudadanos conformó la mayoría absoluta en la Diputación, en tiempos aquellos de cuando decían que las diputaciones sobraban. Por tanto, todo eso lo permite la Constitución. Por tanto, el instrumento le tenemos, la crisis está y las soluciones tienen que salir, lógicamente, de las decisiones que conformen los ciudadanos cuando dicen su voto. Bueno, es un poco el inicio o aproximación que puedo hacer ahí. Bien. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que para mí es un honor y un orgullo estar hoy aquí en esta casa, en este sitio tan importante no solo para la provincia, sino para el país. Y para mí, que al margen de todo lo que se ha dicho sobre mi persona, pues a nivel político me considero un admirador y un defensor del legado del presidente Suárez. Dentro de la libertad que me dan estas paredes, también voy a dejar claro que actúo e intervengo a título personal, en un caso como secretario del Partido Popular o transmisor de ninguna posición oficial a nivel político del partido, pero me siento con la suficiente libertad para dirigirme a todos ustedes, a todos vosotros hoy aquí, y decir que simplemente el título del curso, La democracia española a juicio, para mí es muy elocuente sobre el estado de ánimo o el estado de percepción de la sociedad en relación a la necesidad de hacer una mirada crítica, una mirada fiscalizadora, podemos decirlo, incluso una mirada exigente hacia lo que es nuestro marco político y más allá del marco político sobre la situación general de nuestro país a día de hoy. Y lo podemos hacer en un momento, lo podemos hacer aquí hoy en Cebreros, en el que sin temor a equivocarme yo puedo afirmar, y seguramente muchos de ustedes compartirán, que todos los españoles nos sentimos por unos u otros motivos o percibimos, sentimos que hoy hay un deterioro del entorno político, del entorno institucional y por contaminación de todo eso, del entorno constitucional, como nunca antes quizá en los 43 años de nuestra historia reciente. Y lo que voy a decir me parece importante, ni siquiera en los peores años del terrorismo, ni siquiera en los peores años de crisis económica y paro masivo en nuestro país, creo que ha habido una sensación de escasa, podemos decir, valoración propia por parte de los españoles de que formaban parte de algo importante. Creo sinceramente que no es una visión subjetiva. He tenido ocasión de compartir esta reflexión con otros compañeros de profesión. Creo que no es una percepción, sino que hay datos e indicadores de opinión ciudadana que así lo indican. Y hay una base objetiva para ello, yo creo. A veces parece como si los españoles nos hubiésemos cansado de disfrutar, en el sentido literal del término, y de ejercer algo que ha sido una excepción en nuestra historia, no conviene olvidarlo. Y creo que ese es el principal peligro que acecha a la democracia española, la absoluta apatía en muchas capas de la sociedad que abona el campo a los populismos y a los mesías que atacan al sistema desde dentro del sistema. Hay que decirlo claro, me alegra ver aquí hoy gente joven. Las nuevas generaciones no son capaces de valorar suficientemente lo que significa el que un país, el que unos servicios públicos
el que una fuerza de seguridad, el que unas fuerzas armadas funcionen con normalidad. Y quizá, también hay que hacer autocrítica, no hemos sido capaces, entre todos, de poner en valor y de transmitirles la importancia y el carácter efímero que puede tener lo que hoy disfrutamos entre todos. Aquí se ha dicho también, y yo coincido, no es un hecho exclusivamente español. Lo considero más bien un fenómeno de nuestro tiempo, un fenómeno de la sociedad occidental. Pero sí llama la atención que se produzca en el seno de una democracia tan joven, y parece como si hubiéramos tenido un cierto envejecimiento prematuro a la hora de valorar nuestro sistema democrático. Y yo sé que a veces esto no es fácil de aceptar, pero pongo en el primer lado de la ecuación este factor para después analizar las consecuencias. Lo más fácil a nivel social, en una sociedad líquida como la que vivimos, donde los valores pues, son relativos, es echar la culpa a los políticos. Probablemente los políticos tengamos buena parte de responsabilidad, pero entiendo que la sociedad es la que marca el ritmo y la sociedad es la que pone los listones. Se habla con frecuencia, y no sin razón, de la falta de calidad, entre comillas, de la clase política en general, del nepotismo que preside sus acciones, de la falta de capacidad, de teóricas virtudes personales en unos representantes que deberían ser ejemplares. Y yo estoy parcialmente de acuerdo, pero solo parcialmente. Porque la pregunta es, y es quizá la que deberíamos hacernos en primer lugar, ¿acaso los políticos no son parte de la sociedad a la que representan y que los elige? ¿Acaso a los políticos se les puede exigir algo diferente de lo que nos tenemos que exigir a nosotros mismos en nuestro día a día? Por este museo he tenido ocasión de presenciarlo en persona. Han pasado grandes políticos de la primera etapa constitucional. Más allá de la mitificación o del sentido idealista de lo que hicieron en aquellos años, es evidente que aquellas personas lo que hicieron fue encarnar el deseo, el anhelo y el objetivo político de una sociedad que les supo transmitir qué es lo que quería, y ellos, con el presidente Suárez a la cabeza, supieron darle forma. ¿Alguien piensa que aquel tránsito tan exitoso habría sido posible si hubiese sido una cosa de políticos para políticos? No. Fue un mandato de la sociedad a sus representantes. ¿Hay hoy peores representantes políticos? ¿O es que estamos acaso en un contexto social en el que, aparte de la carencia de objetivos como país, en un contexto en el que la política es socialmente denostada, criticada y atacada por muchos ámbitos de la sociedad? Sinceramente podríamos esperar lo contrario. Podríamos esperar que hoy ejerciera las responsabilidades políticas alguien ejemplar cuando a la vez estamos cuestionando su mera existencia. Probablemente, y lo decía antes, los políticos hayamos ayudado bastante a generar esa imagen y hayamos generado una corriente de opinión, pero yo creo sinceramente que el fenómeno es mucho más de fondo y cuestiona no a los actores, sino al propio guión del sistema, incluso a un modelo social, porque el modelo de sociedad en España que tenemos hoy, en 2021, no se puede entender de un margen autónomo o independiente de su contexto político. Es evidente que la sociedad española de 2021 es muy distinta a la de 1978. Lo es en todos y cada uno de los rasgos que consideramos definitorios de una sociedad. Lo es en sus creencias, lo es en sus valores, lo es en sus prioridades, lo es en sus condiciones de vida, lo es en su composición social y racial, lo es en su pirámide de edad, lo es en su nivel de formación, tanto académico como cultural, pero desde luego considero que lo es también en relación con la percepción de la política como una solución a los retos del país. Entonces la política era una solución. Frente a la percepción presente en que a veces se considera que los políticos no solo somos incapaces de resolver problemas, sino que a veces nos hemos convertido en el problema.
Soy de los que piensa, e insisto que esta es una reflexión personal, estoy actuando casi con libertad de cátedra hoy, que piensa que tenemos buenos políticos honestos en su inmensa mayoría y capaces, pero creo sinceramente que cuesta ver líderes dentro de la clase política. Pero cuesta ver líderes porque, una vez más, y pongo el foco en la sociedad, creo que no les hemos puesto, no les hemos exigido ningún objetivo de país al que conducirnos, al que liderarnos, y eso está perjudicando gravemente a España. Insisto, no solo a España, sino también a Occidente, pero hoy estamos hablando de la democracia española. En este país, en los últimos 40 años, hemos tenido grandes objetivos nacionales. Todos se han cumplido. Y al frente de ellos ha habido siempre líderes políticos. La llegada de la democracia y la Constitución en los años 70 fue un objetivo nacional. La integración europea, la internacionalización de España en los años 80, fue un objetivo nacional que movilizó al país detrás de sus líderes. La modernización de España en los años 90, la entrada en el euro, incluso la transformación digital en el año 2000. Pero desde 2008, espero que en el contexto del debate posterior se pueda hablar de esto, ¿alguien puede decirme cuál es el gran objetivo nacional de España? ¿Hay algún proyecto que se pueda considerar de corte histórico y realmente trascendente para nuestro país? ¿O alguien piensa que llevamos una década prácticamente nadando en círculo sin saber muy bien hacia qué orilla seguir nadando? Quiero decirles que en mi opinión no es casual esta coincidencia temporal de falta de objetivos nacionales con la mayor debilidad del Estado a nivel territorial, con las mayores tensiones territoriales del último siglo y otras que probablemente sobre las que podríamos hablar. Y esa falta de objetivos nacionales, esa falta de liderazgos políticos, por contra, nos está conduciendo a una situación en la que la política juega un papel en España en estos momentos a la defensiva, si me permiten la expresión. De política en la que los objetivos máximos es mantener lo que tenemos. Es una dinámica que para un político en ejercicio como yo a veces es frustrante. La sensación de que lo mejor que puedes hacer es evitar que la herencia que te han dejado tus padres se despegue. Pero a veces esa es la realidad. Esa es la mayor crítica que yo hago a la situación de la España de nuestro tiempo. El carecer de un objetivo y de un proyecto nacional. Esa debilidad de base, para mí, es la principal causa de la fragilidad que en este momento percibimos, y muchos con preocupación, del sistema político español. Es cierto que hay quien considera que se ha llevado al sistema al límite de las costuras y que ha avanzado. El sistema sigue funcionando, pero yo a veces les digo que hay cosas que funcionan con el piloto automático, vaya alguien al frente de la nave o no. Y no conviene confundir la rutina de un Estado moderno y desarrollado con su capacidad de seducción a los ciudadanos y de viabilidad. En España hoy hay circunstancias en torno a la política como son un multipartidismo fragmentario. No es que yo critique o cuestione el multipartidismo, pero creo que en España tenemos un multipartidismo fragmentario que ha generado importantes problemas de gobernabilidad. Asistimos a una situación de tensiones territoriales, a un cuestionamiento diario y prácticamente por tierra, mar y aire de sus instituciones, pero yo creo que todo esto son más consecuencias que causas de la debilidad del sistema. Y la única vacuna real, en este tiempo donde se habla tanto de vacunas, pasa por reencontrar un camino en un contexto que no invita a ello, es cierto. Probablemente yo esté aquí haciendo de Pepito Ruiz esta mañana, aunque tenga pocas soluciones que aportar. Nos encontramos en un momento, insisto, no solo a nivel español, sino en el contexto internacional, donde asistimos a un agotamiento del modelo social y económico del estado del bienestar, con un cambio de paradigma claro. Hoy las políticas incluso políticas económicas a nivel de estabilización,
con las corrientes y los flujos financieros internacionales, con nuevos actores de una potencia enorme, pues parecen no surtir el efecto que otras veces han surtido. Nos encontramos en un contexto general de crisis climática, de crisis demográfica. Hablar de situación demográfica en Ávila, en el mundo rural, me parece un elemento que debería aparecer en cualquier debate político. Nos enfrentamos a corrientes migratorias de ámbito mundial, en el que los estados tienen escasa capacidad de intervención. Todos ellos son condicionantes muy poderosos, pero coincidirán conmigo en que en tiempos de tribulación cuestionar la regla del juego, lejos de aportar alguna solución, lo que puede hacer es agravar los resultados. España es hoy una democracia que se cuestiona a sí misma. España es hoy un país sin un objetivo nacional claro e identificable. España es hoy una sociedad cuyos valores rectores están en revisión continua. España es hoy una economía más dependiente de Europa que nunca. Incluso los fondos de los que dependemos se llaman de recuperación de resiliencia. ¿Qué palabra es esa de resiliencia? Y les va a transmitir ilusión, como decía, transmiten un mensaje de que vamos a quedarnos con lo que tenemos si es posible. España es hoy un Estado cuyas instituciones deben dedicar mucho tiempo de su quehacer diario a cuestiones propias, a justificar sus propias decisiones o su propia existencia, algo que ningún Estado digno de ese nombre pues creo que puede soportar, que se esté cuestionando la funcionalidad del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Supremo, de los gobiernos, de los parlamentos. A veces los políticos debemos dedicar demasiado tiempo de nuestra actividad a esto. Antes de entrar en esta sala hablábamos del Senado y de su utilidad, ¿no? En mi condición de senador también me gustaría contestar algunas cosas con posterioridad. España es hoy una administración muy compleja y difícilmente inteligible. La pandemia ha puesto a prueba si el sistema institucional español puede ser suficiente para salvar la vida de los españoles, que es lo primero que tiene que hacer un Estado, garantizar la vida de sus ciudadanos. Bueno, pues quizá la reflexión nos conduzca a llevar que no lo hemos hecho ni mejor ni peor que otros, pero habrá matices. España es hoy una sociedad en la que la radicalidad en su versión de rechazo al sistema se está asentando como un fin en sí mismo, no tanto como una opinión o una forma de hacer política, sino como un fin en sí mismo, y eso es peligroso, cuando hay agentes políticos que hacen del rechazo al sistema su propia razón de ser. En definitiva, y sin ánimo de extenderme mucho más, España presenta hoy un cuadro médico complejo, y esa debilidad es aprovechada por muchos para atacar la Constitución del 78 como fuente de esos males, cuando en realidad, y a día de hoy, es el único tratamiento conocido y eficaz que nos queda para corregir esos desequilibrios estructurales. Yo les lanzo una pregunta que también estaré encantado de compartir después con ustedes. ¿Cuál es la alternativa que hoy se pone encima de la mesa en España a la Constitución española y al sistema democrático que tenemos? Probablemente casi ninguna de las respuestas que podamos dar no ya mejoren, sino que igualen lo que tenemos hoy, por suerte, en España. Coincido en la necesidad, ya que se ha dicho, de poner en valor la utilidad de la Constitución. Que alguien hable en términos positivos de la Constitución. No como algo antiguo, como algo fruto de una generación concreta, sino como lo que hace posible que hoy estemos aquí hablando de estas cosas y que salgamos a la calle y nuestros coches estén seguros, que volvamos a nuestra casa sin que nos la hayan ocupado, o que podamos ir a un médico de la sanidad pública. ¿Alguien piensa realmente que si no hubiera una Constitución en España podríamos estar aquí con esta tranquilidad? Todo esto son cuestiones de fondo, ¿vale? Corrientes de fondo que circulan en el mar, y luego están las cuestiones superficiales sobre el oleaje. Es cierto que en los últimos años las cuestiones de superficie o de oleaje pues no han ayudado. Y venimos arrastrando una situación de bloqueo político institucional que arranca con las elecciones del 20 de diciembre de 2015,
y que tras 10 meses acabó alumbrando un gobierno con el menor apoyo parlamentario de la historia democrática y que además generó una gran convulsión interna en el principal partido entonces de la oposición. Desde entonces y en estos casi 6 años, nada especialmente positivo para España y los españoles ha acontecido. Se han sucedido repeticiones electorales, se han sucedido mociones de censura, se han sucedido gobiernos con apoyos parlamentarios en partidos que antaño eran considerados radicales, asistimos al florecimiento de radicalismos extremos y todo esto es nuestro día a día. Y frente a esto, los constitucionalistas, los que creemos en la utilidad desde los ayuntamientos a las diputaciones, al propio Senado y al resto de instituciones del Estado, y creemos en la democracia representativa, pues solo podemos escribir la fortaleza de un texto que, aquí lo comentó ayer la señora ministra, es susceptible de modificación, es susceptible de cambio, pero para ello se tienen que dar unas premisas que en este momento no se dan. Las premisas deben ser cambiar sí, pero no porque sí, es decir, cambiar aquello que vaya a suponer una mejora para los ciudadanos, no una mejora para los políticos. En segundo lugar, con unos niveles de consenso y de generosidad política que en este momento yo creo que tampoco son posibles. Y en tercer lugar, con una visión de país, una visión de Estado clara. ¿Qué es lo que queremos que España sea y qué es lo que queremos aportar a las futuras generaciones? Porque se habla mucho de generalidad, de solidaridad intergeneracional cuando se habla, por ejemplo, de pensiones, de impuestos, como impuesto de sucesiones, pero no se habla de solidaridad intergeneracional cuando hablamos de Constitución. Cuando hablamos de lo importante que es dejar resuelto y cerrados determinados debates, no porque se quiera tutelar, no porque se quiera tener una actitud paternalista hacia nadie, sino, y fundamentalmente, porque no conozco a ningún país, no conozco a ningún Estado, no conozco a ninguna sociedad que haya avanzado sin tener garantizada una estabilidad en lo fundamental, que no tenga que perder parte de su tiempo en debatir esta cuestión, ni qué es, ni para qué sí. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. La verdad es que ha habido un abanico de temas sobre la mesa extraordinariamente importante. Quisiera hacer una intervención con una mirada macro, una mirada por encima de nuestras fronteras España, para ver hasta qué punto la situación de nuestro régimen es excepcional y estamos en realidad solos en esta campaña de reflexión, autocrítica, demolición interna, depende de las distintas visiones que hay sobre el proceso, o bien esto tiene correlación con lo que está ocurriendo en otros países más o menos lejos. Y para ello voy a tomar el punto de inflexión del que ha hablado el senador, el año 2008. ¿Qué es lo que ocurre en el año 2008? ¿Qué consecuencias tiene hasta el presente, agravadas por la pandemia del COVID? ¿Y qué repercusión ha tenido a nivel global y concretamente en nuestro país? Cuando hablamos de la salud del sistema democrático en España y en todo el mundo, estamos hablando de dos cosas diferentes, pero que van de forma paralela, son plenamente complementarias. Por una parte, estamos hablando de la legitimación del régimen político, es decir, hasta qué punto este régimen es un Estado de Derecho, presenta un régimen de garantías, seguridades a toda la ciudadanía, representa
a esta ciudadanía y da una respuesta a las demandas de esta ciudadanía. Y por otra parte, estamos hablando de la calidad de la democracia. Y normalmente, sobre todo en España, confundimos la calidad y el nivel del régimen y de nuestra democracia con la calidad y el nivel de nuestra clase política. Y en realidad son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Una cosa es el nivel que, cuando hablo de la clase política, no hablo solo de los políticos, sino de todo lo que está dentro de la gestión político-administrativa de las administraciones públicas. Y por otra parte está el régimen, está el sistema sistema institucional que responde a la letra constitucional y que nos garantiza todo el catálogo de garantías y libertades que la democracia, nuestra Constitución abarca. Y en estos casos, en esta dualidad, en ocasiones nos perdemos, especialmente en este país, pero no solamente en este país. Y desde luego, la autocrítica que hacemos es en ocasiones absolutamente visceral, pero no muy diferente a lo que hacen los italianos con su clase política, lo que hacen los franceses con su clase política, incluso lo que hacen los alemanes con su clase política. Antes hablaba Pablo del caso de Bélgica. Bélgica es un estado dividido en dos comunidades que prácticamente no se hablan y que en ocasiones llegan a sucesos extremadamente complicados en los que parece que los balones en Franconia son más extranjeros aún que los alemanes o con los propios franceses. Y si nos salimos del ámbito europeo, nos encontramos con situaciones extremadamente similares. ¿Qué es lo que ocurrió en el 2008 que llega hasta el presente agravado con la pandemia? Fundamentalmente, la mayor crisis económica después de la Gran Depresión de 1929 y todos los años 30 y hasta la Segunda Guerra Mundial. La economía mundial no remonta hasta el gran conflicto internacional. Si esta crisis que sacude todo el mundo impacta en los países desarrollados, impacta en los países en vías de desarrollo, impacta en el cuestionamiento del estado de bienestar, impacta de una forma tremenda en el mantenimiento de unas políticas sociales que en la mayor parte de los países se estaban produciendo. Lógicamente, esto tiene un impacto en la legitimación de las dos partes que antes hablamos en la calidad democrática, de la legitimación. Si la política, si el régimen que yo tengo no me soluciona los problemas, no me permite unas bases sólidas de crecimiento y de desarrollo, yo lo que quiero es ir a otra cosa. En Europa esto se ha visto menos, donde se ha visto de una forma dramática es en área tan querida como América Latina, muy cercana a mis trabajos, en las que el apoyo que el Latinobarómetro recoge de las sociedades latinoamericanas a unas respuestas eficaces, independientemente de si son democráticas o no, ha crecido de una forma exponencial. Yo no me preocupo de si el régimen es democrático o no. Yo lo que quiero es que la clase política, que el régimen político me permita vivir mejor. Y si tiene que ser una dictadura, pues que sea una dictadura. Me da igual.
si es de uniformados o es de civiles, si es de partido o es personalista. Pero yo lo que quiero es mantener unas opciones de futuro mejores que el presente. Es decir, lo que se pierde es un apoyo esencial de los distintos regímenes. Esto ocurre, repito, en España y ocurre en buena parte de los países a consecuencia de esta crisis. Segundo factor importante tener muy en cuenta: los costes democráticos y los costes del sistema. Tienen que ver mucho con el estado de bienestar, pero no todo es estado de bienestar. Con un simplismo absolutamente insufrible se mantiene la idea de que una dictadura es más barata que una democracia y que la multiplicación de instituciones, la multiplicación de parlamentos, la multiplicación de concejales, eso lo único que hace es agravar el costo del mantenimiento del sistema. Bueno, está suficientemente probado en nuestro país y fuera de nuestro país que las dictaduras no solamente no son más baratas, sino que profundizan mucho más las diferencias sociales, ayudan a un ejercicio pantanuélico de reparto del presupuesto nacional y a la comisión de todo tipo de bellaquerías en sistemas de favores, redes clientelares y paralelas. La vinculación de estos dos elementos, la crisis económica más el incremento de los costes del sistema, hace que, primero, el contribuyente, acabamos de terminar de pagar a Hacienda nuestro óvulo anual, y por tanto estamos recientemente resentidos, por tanto lo sentimos más cerca. Esto nos conduce a exigir, a ver la proliferación de esta clase política, la proliferación, el mantenimiento de unas instituciones presentadas como muy costosas, como una vía de escape para la reducción de nuestra contribución a las instituciones. Y el tercer factor que me gustaría reseñar es el acto más fehaciente, directo y contundente de legitimación de un sistema democrático, que es las elecciones, el acto de votar de la ciudadanía. Ya el senador hablaba de esta pérdida de objetivos nacionales, una suerte de desencanto. Quiere decir que, primero, en nuestro país no es la primera vez que se produce esta situación. Incluso el propio concepto de desencanto durante los años 80 fue bastante frecuentado, y mucho menos en nuestro país el único que tiene esta falta de legitimación por la falta de participación. Mire, en Chile hay en este momento abierta una asamblea constituyente. Luego, si quieren, hablamos de las posibilidades de reforma constitucional o de dotarnos de una nueva constitución y el altísimo costo que esto tiene. Bien, las elecciones para la asamblea constituyente, que parecía que fuera una demanda popular inminente y era necesario atajar esta demanda popular, en las elecciones ha participado menos del 43% del electorado. Lógicamente hay una población que todavía no tiene edad de votar. Menos del 43%. En las recientes elecciones francesas, territoriales, regionales, la participación de la ciudadanía ha estado por debajo de un tercio. Por debajo de un tercio.
No quiero hablar de la situación en la que Estados Unidos tradicionalmente, porque justamente en las últimas elecciones han roto el techo de cristal y han votado más que nunca en contra de lo que ocurría tradicionalmente. Podríamos seguir con la lista de esta reducción de participaciones. ¿Qué es lo que se está produciendo? El alargamiento de los efectos de la crisis, que se profundiza aún más con el COVID, y esta lentitud en la recuperación hace que incluso la emergencia de nuevas fuerzas políticas que la ciudadanía percibía como algo realmente efectivo para cambiar el sistema, fundamentalmente porque así lo decían las nuevas fuerzas, que iban a darle la vuelta al régimen como un calcetín, iban a solucionar todos los problemas, iba a haber un relevo generacional con estas nuevas fuerzas. Su llegada no solamente no ha solucionado nada, sino que incluso ha agravado la situación, fundamentalmente porque ha dificultado aún más los medios para poner soluciones. El alargamiento de la crisis lo que produce es frustración. Lo que produce es una pérdida de pesimismo social crónico, y lo que se produce también es un desmigamiento, una desagregación social en la que lo que desde la Revolución Francesa llamamos el cuerpo de la ciudadanía deja de ser un órgano y son distintos órganos no conexionados, no dentro de un sistema, fragmentados o sencillamente que se condicionan. La cuarta idea, y con esto acabo esta primera ronda, sería las dimensiones de la vida. Hablamos, debatimos, concentramos nuestra atención sobre el caso de España, y lo que se evidencia es que por arriba y por abajo de los estados las soluciones son más rápidas y más eficaces, y que ya desde hace años se evidencia que el Estado es demasiado grande para los pequeños problemas locales y demasiado pequeño para los grandes problemas. El calentamiento global, la crisis energética o la pandemia, ningún Estado, por poderoso que sea, puede solucionar, por mucho que distintas fuerzas crean que en su país está la solución al gran problema. Es una crisis, una respuesta global a una crisis global. Esto multiplica, sobredimensiona las tensiones que vemos en España, y vemos que están ocurriendo cosas muy semejantes en distintos países. No ya hablo del escenario latinoamericano, en el que todo esto se ha producido a una escala incluso mayor. Hay una pérdida de oportunidad clamorosa, y hay una pérdida de entre 15 y 20 años en el desarrollo de la mayor parte de los países latinoamericanos, pero incluso también en Europa se producen estas dinámicas, y las propias elecciones francesas que acabamos de tener y que vamos a tener el próximo año son una buena medida de hasta qué punto las tensiones, este debate interno, esta autocrítica, no solamente es una cuestión de los españoles, sino que es una cosa normal en el ámbito europeo. ¿Dónde no se producen estas situaciones? Donde la ciudadanía no se está haciendo una crítica al régimen en el que vive, fundamentalmente en las grandes autocracias, que como en los años 30 parecen la solución a los grandes males. Ya se ha convertido
convertido casi en un tópico a recordar que la generación del 14, que es la que gobernó en la República, la gran generación Azaña, Marañón, de Gasset, habían tenido como referencia a Europa durante toda su vida, de toda su formación. Y cuando llegaron al poder y miraron a Europa, lo que se encontraron es una Europa enloquecida, en la que abrazaban las causas totalitarias y las democracias aparecían como algo de antaño, algo que sería de modelo, le había pasado su época. A pesar de ello, nuestra Segunda República dio soluciones, tal vez no las idóneas, pero a problemas extremadamente graves que se venían arrastrando. En este momento ocurre algo muy semejante. Parece que las grandes soluciones, los instrumentos más eficaces están en manos de los autócratas. Como en los años 30, tendremos que recordarle a la ciudadanía que esto es una mera ilusión. Y si ven el número de vacunados en China o el número de vacunados en Rusia, encontrarán ya una clara manifestación de que hasta qué punto esto no es así. Bueno, vamos a dejarlo, quiero dejarlo aquí en este momento y plantear otra serie de cuestiones fundamentalmente que nos abren. El senador ha hablado de la falta de grandes objetivos, de grandes metas nacionales. Puede haber metas cuando se ha alcanzado ya las grandes metas. Es decir, en realidad en los años 80, en los años 90, incluso en los años 2000, los objetivos españoles era parecernos a los grandes países europeos. Cuando España está en las instituciones europeas y occidentales, cuando España ya es un país desarrollado, cuando en España hay un régimen de libertades que puede homologarse con los sistemas democráticos más avanzados, cuando nuestro país ha alcanzado un nivel de desarrollo económico que desde luego nunca será suficiente, pero que nos permite mantener un nivel de... hablo hasta el 2008. Los grandes objetivos a lo mejor pueden quedar atrás. ¿Cuál sería, a su juicio, para la clase política? Como representación, no como instrumento de ensoñación, sino como instrumento de resolver problemas, como instrumento de proponer grandes metas a la ciudadanía. ¿Cuáles serían estos objetivos? Por supuesto, lo extiendo para Pedro. Bueno, lo que ocurre es que yo, querido director, sé que el título de este curso pues es ambicioso, la democracia española a juicio. Pero entre esa ambición y no decir algunas de las cosas, ahora contestaré aquello que me dices, que en virtud de las intervenciones que han efectuado, en este caso especialmente Juan Pablo, pues tengo que decirlas, ¿no? Quiere decir que, vamos a ver, la crisis política no es la crisis de los políticos. Tendríamos que analizar si no es la crisis de los poderes del Estado. Porque si no, no tendríamos toda la perspectiva. Yo entiendo que es más fácil refugiarse en los políticos, pero tendríamos que ver los poderes del Estado. Voy a dejar al margen a la jefatura del Estado, yo me reconozco monárquico, no sé si por exclusión, pero al menos lo soy. Pero en relación con los otros tres poderes clásicos, sí teníamos que saber qué están haciendo cada uno de ellos para saber dónde está el ámbito de responsabilidad que al menos a mí me parece que cada uno tiene desde la libertad con la que hablo en este marco. Yo creo, en primer lugar, que la crisis del Ejecutivo, bueno, es la que es, pero en el fondo es una crisis derivada de una elección indirecta a través de una, ni más ni menos, representación que se otorga en el Congreso de los Diputados. Luego ya veremos, ha cifrado el inicio el senador del Partido Popular en una fecha determinada. De eso habría que hablar algo, y algo hablaré. La crisis del legislativo, sí es cierto, se evidenció, ¿no? Cuando no fue capaz ni de cumplir con su labor
de elegir a un presidente, no ya de controlarle, sino lo previo, elegirle, y vimos ahí las debilidades del artículo 99 de la Constitución. Es cierto, es verdad que a lo mejor no hacía falta cambiar la Constitución, al menos desde la práctica de los que estuvimos en aquel momento en el Congreso, quizá con que se hubiese cambiado el reglamento del Congreso y se hubiese eliminado aquello de la votación pública y por llamamiento, caso único que hay, la elección pública y por la elección mediante ejercicio directo de expresión del voto por llamamiento, aunque nos hubiesen dejado votar en una, a lo mejor habríamos solucionado el problema. A veces hay que ser más prácticos en las cosas que andar modificando las constituciones. Porque todas las demás elecciones también son elecciones importantes cuando elegíamos a presidentes, a miembros del Tribunal Constitucional, a miembros del Consejo del Poder Judicial, y todas esas se acababan bien, porque eran secretas. Entonces, dicho esta situación, ¿ha cumplido el Ejecutivo con su labor? Bueno, razonablemente, gustará más o gustará menos, pero viene de un mandato derivado y hace en este aspecto con las cámaras que tenemos lo que puede. ¿Cumple el legislativo con su función? Pues con los altibajos yo creo que no. Creo que no, porque no está haciendo una producción legislativa razonable y que valga para una situación como la que estamos. A veces es mejor que no toque muchas leyes, a veces es mejor que las deje como están, pero había campos en los cuales esas cuestiones que han detectado ya, el medio ambiente, los nuevos derechos, todo eso, donde podríamos avanzar. Nos estamos enfrentando a una situación de pandemia donde ni tan siquiera nos hemos hecho el esfuerzo es de aquellos que pueden componer una mayoría en la Cámara de sacar adelante iniciativas legislativas para resolver en temas como este. Y ahora endosamos el problema a que el Tribunal Constitucional nos diga si esto no era alarma o era excepción. Bueno, pues eso es incumplimiento de deber. En todo aquello que acaba en el Tribunal Constitucional hay un previo incumplimiento del deber de aquello que tenía la posibilidad de rectificar, de mejorar, de añadir. Y luego aquello que yo sé que será más difícil porque tiene todavía ese aura que importa. ¿Cumple el judicial con su poder? En la función doble. No me voy a retrotraer a la función jurisdiccional, o sí lo haré para decir aquello que tiene un pecado de origen, y es que cuando hubo un golpe de Estado en España fue el último poder que se pronunció en favor de la democracia, el entonces presidente del Consejo. Pero bueno, eso ya lo tiene como valor. Pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a los jueces cuando en el artículo 117 se les otorga la superprotección, la que no se otorga a nadie, no hay ningún otro funcionario que ejerza su labor con mayor protección que ellos. Algunas de sus decisiones son razonadas y se atienen a la realidad social del tiempo en que tienen que aplicarse, como dice el artículo 3 del Código Civil. Por ejemplo, cumple con su función cuando hay una sentencia como la Manada que ha llevado ni más ni menos a que se tenga que cambiar a la cultura del sí es sí y quitar del medio el abuso sexual cuando todo el mundo sabía que ahí había agresión. ¿Cumple con su función? ¿Cumple con su función cuando estábamos los de derecho sabiendo siempre que la falsedad tenía que ser mendaz y tenía que ser grosera, y cuando ahora resulta que es muy grosera y muy mendaz decimos que eso ya no es falsedad? Caso de Vox. ¿Cumple con su función cuando aplica al PP, fíjense lo que le dice, cuando aplica al PP en todo el enjuiciamiento de su financiación unos criterios mucho más duros que aplica Podemos? ¿Cumple con su función? No lo sé. Yo creo que todos los poderes del Estado están en cuestión si no cumplen con esa función de adaptarse a la realidad en la que tienen que operar. ¿Cumplen con su función los partidos políticos que están en la estructura de la Constitución definidos como el instrumento a través del cual se crea la realidad política y recogen el pluralismo, que es un valor constitucional? ¿Cumplimos con la función del Partido Socialista o del Partido Popular cuando ayudamos a fomentar la creación de antagonistas del otro partido para que compitan con ellos en la radicalidad? ¿No fue en alguna medida, aparte del sustrato ideológico que había y de la desazón de la crisis del 2018, no fue en alguna medida algo que creó el Partido Popular Podemos a través de sus medios, de sus terminales? Porque estamos en un régimen de opinión no ya publicada, sino publicada en las diversas formas en que se traslada.
no coayudaron. No lo decía Rajoy en aquel ya efemérides de la Constitución después de las elecciones europeas, que por primera vez comparecieron los líderes de Podemos, después de que fuera una campaña electoral, donde ponían la foto del candidato en las elecciones europeas. Y cuando llegaron allí, yo estaba allí, yo le escuché, dijo Rajoy, va a ir muy bien, va a ir muy bien. ¿Cumple con su función el Partido Socialista cuando objetivamente hace algunas cosas que ayuden a la creación de Vox o al engrandecimiento de Vox? Y ahora, ¿cuál es la realidad? La que nos ha explicado Pablo Simón, ¿no? Que ahora estamos expectantes a saber si, entre unos y otros, cómo vamos a resolver el tsunami de las próximas elecciones, con la etapa intermedia de las andaluzas. Y ahora nos lamentaremos todos los del PSOE y todos los del PP de que es que ya tenemos que recurrir a no sé quién o tal. ¿Hay que poner un cordón sanitario solo a Vox? Lo digo yo que soy del PSOE, no hay que ponérsele a Podemos si queremos ponérsele a alguien, o no se le tenemos que poner a nadie. Por lo tanto, esta crisis la estamos echando leña a todos. Y especialmente la estamos echando leña, y me cuesta decirlo, la hemos echado leña los partidos que teníamos que defender más el sistema. Y mientras no aceptemos esto, no vamos a saber cómo salir hacia adelante. Mientras no lo aceptemos. Por lo tanto, yo creo que en una situación como la que se avecina, donde los ciudadanos bastante hacen, donde están dando ejemplo, todo lo que no sea por parte de los grandes partidos entender la diversidad territorial. De la diversidad territorial yo ya le escuché al profesor de Blas hablar aquí, y hoy coincidiré otra vez con él en la exposición que haga esta tarde, porque tiene una clarividencia en relación con qué es este país que poca gente tiene. Pero en verdad no somos capaces de darnos cuenta que esto no se va a arreglar echándonos la culpa unos a otros. En realidad estamos tan abstraídos de ir en contra del contrario, sin darnos cuenta que el contrario no es nuestro antagonista hasta el final, sino que puede llegar a ser nuestro complementario. En verdad tenemos que llevar a esta sociedad al estacionamiento absoluto, por cierto, como otras sociedades, que venimos de una toma de posesión que previamente tuvo una toma del Capitolio. ¿Por qué tenemos que llegar a este extremo si aquí teníamos un punto de equilibrio suficiente? Que no se ha llevado a esta radicalidad. Mira cómo empecé. Todos los poderes del Estado han hecho sus deberes. Permítame que cuando he criticado al Poder Judicial, y ya con ello termino, lo hago al amparo de lo que mi paisano Adolfo Suárez decía en El País el viernes 2 de junio del 82, cuando en un artículo, para mí que le tengo enmarcado, yo disiento, decía claramente: ante las sentencias, estaba hablando de la sentencia del 23, ante las sentencias dictadas por el Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del respeto institucional que me merece, me veo obligado en conciencia a manifestar mi opinión política en algunas consideraciones. Entiendo que la sentencia no protege de manera suficiente los derechos del pueblo español. Eso se atrevía a decirlo Suárez en el año 82. Claro, a continuación decía: algunas veces señalé que solo había que tener miedo al miedo mismo, y que no hay libertad bajo el miedo, ni hay derechos de los ciudadanos bajo el miedo, y no se puede gobernar bajo el miedo. Sí, yo la verdad es que no voy a cuestionar a ningún poder del Estado, pese a que tenga opiniones concretas sobre cuestiones concretas que emanan de esos poderes del Estado. Como he dicho al principio, y creo que entre todos, en eso coincido contigo, Pedro, debemos hacer un ejercicio de pedagogía y de transmisión a la sociedad, y especialmente a la parte más joven de la sociedad, de que la defensa del sistema no constituye una defensa férrea de las parcelas de poder que puedan ocupar los partidos políticos, sino precisamente el fortalecimiento y la legitimación de las instituciones. Yo no creo que sea posible que haya democracia sin ley, y considero que no puede haber ley sin instituciones que las aprueben y sin instituciones que las hagan cumplir. Por lo tanto, insisto, aparte de que podamos tener opiniones sobre sentencias, sobre actuaciones concretas
de personas concretas, porque las instituciones también las encarnan y las ejercen las personas, no lo olvidemos, pues yo no voy a cuestionar en absoluto que nuestro sistema constitucional es equiparable a nivel institucional, a nivel funcional, a cualquier otro de Occidente, y que más allá de que puedan modificarse determinados procedimientos de elección, determinados procedimientos para evitar bloqueos, pues creo que todos ellos cumplen una función imprescindible. Tú te has definido como monárquico, yo también me defino como monárquico, pero un monárquico utilitarista. Cada vez creo más que España no es que sea una excepción, no debe ser una excepción, pero sí tiene su historia, sí tiene sus antecedentes, y creo que la monarquía en este caso ayuda como institución a que nuestro Estado sea viable, porque se utiliza a veces con cierta carácter ya de último recurso el hablar de un Estado fallido o de un Estado inviable, y hay veces que ese carácter de viabilidad está mucho más próximo de lo que necesidad de viabilidad está mucho más próximo de lo que nos pensamos. Sinceramente creo que hoy la clave de bóveda de que este país con su sistema constitucional sea viable lo permite la monarquía. Y el cuestionamiento, y lo saben bien quienes atacan al régimen del 78, el cuestionamiento de la monarquía en última instancia lo que va y lo que representa es una enmienda de totalidad al sistema. Bien, se me preguntaba por los grandes objetivos nacionales, cuáles podrían ser los objetivos nacionales de un país como España, cuando, me parece entender, se consideraba que todos los grandes objetivos se encuentran alcanzados, ¿no? Y yo, para hablar de cuestiones tan grandes que me trascienden, pues voy a hacer una reflexión como lo más pequeño que soy, que es alcalde de un pueblo. Creo que no ha nacido todavía el alcalde de un pueblo al que se le pregunte si su pueblo precisamente puede mejorar en algo. Porque estoy convencido de que va a pensar que es una obra inacabada siempre. Lo veo así. Un objetivo siempre te lleva a poner otro encima de la mesa. Una ambición, un proyecto, siempre acaba teniendo una continuidad. Y creo que esa política de lo pequeño a veces se adolece en las más altas instancias. Y doy fe, como ahora partícipe en la política legislativa, que muchas veces esa política de lo concreto, esa política de la cercanía, esa política del conocimiento de la realidad se echa de menos en quienes tienen que tomar esas decisiones que marcan las reglas del juego donde nos tenemos que mover luego el resto de instituciones. Por lo tanto, España ni es una obra acabada, ni como país me parece mínimamente legítimo el que, digamos, evidentemente los objetivos que se pueden poner encima de la mesa ahora no pueden estar al margen de una Europa cuyo papel y cuyo peso en el mundo está en franco retroceso. Un proceso de debilitamiento de la Unión Europea como el que ha habido con la salida del Reino Unido, un planteamiento con lo que está pasando en determinados países de la antigua Europa del Este, ahora dentro de los 27, a los que prácticamente se les está invitando a salir del club. Sería implanteable en un contexto como el que estamos viviendo ahora de cuestionamiento del sistema institucional, ¿no? Ya he dicho que no solo en España, sino en el ámbito internacional. Pero ahí es donde está el quid de la cuestión. Yo creo que el esfuerzo de no solo de los políticos, sino de los ciudadanos, como he dicho al principio de mi intervención, debe ser el fijar esas prioridades. ¿Puede ser una prioridad para España la reforma constitucional? Pues puede serlo. Pero para eso debe haber un consenso en el país de que debe haber una reforma constitucional. Probablemente sería una gran conquista si sirviese para darnos otros 40 años como mínimo de tranquilidad. Pero como objetivos nacionales, creo que España, en el ámbito de la Unión Europea, debe aspirar a liderar algo que, permítame la simplificación y la superficialidad, porque es un tema sobre el que habría que hablar y reflexionar sobre todo mucho más profundamente. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos con el nuevo presidente. El nuevo presidente está poniendo encima de la mesa políticas
que vienen a revisar de una forma profunda el esquema del estado de bienestar, de las que nadie habla porque no hace una política espectáculo como la que hacía el anterior presidente, pero probablemente vaya a suponer una revolución en el paradigma de la socialdemocracia de los próximos años. Y me refiero, por ejemplo, a las rentas garantizadas, no como las estamos entendiendo en Europa, no como las estamos entendiendo en España, de un subsidio sin más, sino una renta realmente dirigida al apoyo de la familia para la consecución de determinados objetivos vitales, de esa familia que además contribuyen a una mejora de la situación en el Estado. Bueno, pues quizá debemos reflexionar en esa línea, ¿no? En esa línea y asumir que todas esas grandes decisiones precisan recursos, evidentemente, recursos económicos también, y que cuando se habla de financiación autonómica, se habla de financiación local, se habla de revisión del sistema fiscal, debe ser en base a unos objetivos generales, previamente reflexionados, previamente acordados, y que sean todas estas cuestiones herramientas para llegar ahí, ¿vale? Pero creo que el ejercicio de reflexión profunda es lo que falta en España, también en otros países de Europa, pero creo que estamos en un momento de cambio de paradigma y de nadar en círculo, como he dicho, y alguien tiene que marcarnos el rumbo hacia dónde nadar, porque de lo contrario, pues alguien que está mucho tiempo nadando necesita comer, necesita beber, y si no lo hace, pues acaba teniendo un fin poco saludable, ¿no? Por lo tanto, mi opinión es modesta, pero creo que por ahí deberían ir los tiros. En el pabellón de Suiza, en la exposición del 92 en Sevilla, en el hall de entrada, había una instalación artística, era una frase en neón en 3 idiomas, que decía: Suiza no existe. Suiza no lleva años ni décadas, casi 2 siglos nadando en círculos, y persiste. Y tal vez, a lo mejor incluso sobrevaloramos lo que son los objetivos nacionales. A lo mejor no es necesario tener grandes objetivos nacionales, y el objetivo es mantener un nivel de convivencia absolutamente civilizado, honesto, y que conduzca al bienestar de todos, no a la exclusión de unas minorías. Cuando hablaba de los objetivos nacionales y cuáles podrían ser, quería poner sobre la mesa el hecho de que en España sí existen grandes objetivos nacionales, que son los que tienen aquellos que quieren destruir el régimen del 78. Por una parte, la extrema derecha, que nunca ha aceptado un sistema democrático como el que tenemos. Por otra parte, la extrema izquierda o la nueva izquierda, como se le quiera llamar, que considera la transición como un sistema fallido y que no acepta que realmente vivamos desde el año 78 en un sistema democrático. Y aquellos que quieren destruir la Constitución, fundamentalmente porque lo que quieren es salir de España, conseguir la independencia. Para unos y otros, sus objetivos, que lógicamente los califican de nacionales para darles una legitimación que en absoluto tienen, sí son viables, sí son palpables, sí son mesurables, están ahí. Unos quieren volver a un régimen autoritario, otros quieren la proclamación de la República, como si proclamar la República ya de entrada fuera una cuestión de izquierda. Hay repúblicas no solamente de derecha, sino muy de derecha, pero muy de derecha, hay repúblicas autoritarias. Y están los objetivos nacionales de los nacionalistas.
que no son otros que la consecución de las independencias para determinados territorios. Recuerdo con añoranza cuando en aquel círculo de reflexión política que era el Club Siglo XXI, Xavier Arzalluz, estoy hablando posiblemente del año 87, 88, Xavier Arzalluz va a dar una conferencia y, si recordáis, en el Club Siglo XXI había alguien que hacía de introductor, hacía una rememoranza del personaje y lo situaba para el auditorio, aunque todos eran muy conocidos. Quien hizo esa presentación fue Manuel Fraga. Y Manuel Fraga califica a Xavier Arzalluz como un estadista. Alguien que tiene el Estado dentro de la cabeza. Alguien que piensa en términos no solamente generales, sino generacionales, con unos objetivos de generación, no inmediatos. No sé qué políticos nacionalistas en este momento podríamos calificar de estadistas. No sé si realmente existiría alguien con una contraprestación, un peso semejante al que Manuel Fraga tenía en ese momento, sabiendo de dónde venía, sabiendo lo que había votado y sabiendo cuál era su posición en ese momento. Pero simplemente quería poner de manifiesto que ante la ausencia de grandes objetivos concretos por parte de las fuerzas políticas que siguen apoyando el gran valor de la Constitución, los que están en contra sí tienen esos objetivos. Y es el objetivo fundamental es destruir todo lo que se ha construido, todo lo que está detrás de lo que ellos califican de una forma bastante ostensible y ostentosa, con claro desprecio, como régimen del 78, concepto acuñado por Pablo Iglesias, que tuvo un éxito por una parte y por otra, y que desde luego ven en un horizonte más o menos próximo que sus objetivos con carácter nacional pueden darle la vuelta. Bueno, avanzando un poco más en el debate, quería hablar de dos cosas fundamentales. Por una parte, de la integridad territorial de España, de no ya el régimen, sino el Estado, y dentro o por encima del Estado, la nación española corre peligro, y el efecto polos, la polarización, la radicalización de los polos ideológicos dentro del panorama político. Bien, en primer lugar creo que el objetivo que entonces debería de unirnos sería los valores constitucionales y su defensa. Bueno, en eso creo que es pacífica la actuación de las fuerzas políticas comúnmente denominadas constitucionalistas clásicas. En cuanto a las dos preguntas que formulas, Isidro, la integridad territorial de España y la polarización. La integridad territorial de España tendría dos derivadas, que sería la presión que ejercen esos independentistas, cuando decías aquello que nadie reconocería fácilmente ahora a un político, has dicho nacionalista, en los términos que se reconocía por parte de Fraga en aquella conferencia que le presentó. Bueno, es que Fraga presentó también a Santiago Carrillo, que yo creo que esa es la esencia en aquel foro, la esencia del régimen denostado por algunos del 78. Bueno, yo creo que hay algunos políticos que no sé si son, que serían así reconocidos, pero que a mí al menos me parece que coayudan a la solución, no a causar el problema. Me parece que, por ejemplo, el lehendakari vasco es un político que con una situación complicada, porque todo aquello que le presiona desde Cataluña le repercute a él, y que a su vez tiene la presión de Bildu,
despojado afortunadamente del terrorismo y la violencia terrorista, pues también le compite, ¿no? Y sin embargo está en una postura, pues ciertamente, de buscar soluciones de integración, ¿no? Lo dejaría ahí. Incluso fue capaz de llegar a acuerdos con el Partido Popular. Otra cosa es que, claro, al PNV le pongas una moción de censura y encima le pidas que no la vote contra el PP. Sería muy complicado en el PNV. Pero bueno, creo que ahí sería un político que tiene esa característica. Por tanto, yo creo que habría que trabajar, lo he dicho para ir a la conclusión en esta primera cuestión de la que hablabas, creo que habría que trabajar más en el campo de poner el foco en la solución de algo que tiene que ver con el País Vasco, que pudiera ser luego emulado en relación con Cataluña. Diríamos que el acercamiento en este momento a la integridad territorial como problema en relación con la presión independentista, creo que todavía estaríamos en posibilidad de hacer alguna suerte de fórmula, pero habría que contar también con el Partido Popular en esto, para que a través del País Vasco pudiéramos dar una fórmula que solucionase. Entrar en el tema de Cataluña ahora era complicado porque nos pasamos la vida diciendo que vamos a convocar la mesa y la otra parte de la vida aplazando la convocatoria de la mesa de Cataluña. Esta es la realidad, porque es difícil, porque en el fondo, en los términos en que está el debate en Cataluña, con la competición que tienen entre las fuerzas políticas independentistas en Cataluña, pues es que no hay un día que no nos avancemos en esa dificultad. Ayer mismo no había más que ver la tensión en la expresión en la visita que hacía el líder de Esquerra a Puigdemont, ¿no? Se ve la tensión con la que ellos están cohabitando ahí en esa ruptura del escenario, donde casi estuvieron a punto de forzar la segunda convocatoria, una nueva convocatoria. Por lo tanto, yo creo que el único lugar donde tendríamos posibilidad ahora de resolver esta situación sería buscando un entronque, una solución, una definición, un nuevo modelo de relación, y ese debería ser, en este caso, todavía creo que ahí hay campo, el País Vasco, en virtud de que creo que hay alguien razonable en el gobierno, al frente de ese gobierno, ¿no? Hay otros atentados a la integridad territorial que hay que ponerlos en valor. Lo decía ayer la ministra, la situación de Ceuta, muy unida, muy ligada a todo el fenómeno de la tensión de la inmigración. Ese es un eje fundamental, porque ya viene sostenido no por los problemas de base territorial que tenemos aquí, sino por los problemas de modelo de sociedad y con el ámbito interno, que también a veces la izquierda habla con cierto complejo de los problemas de la inmigración, con lo cual deja el campo a la derecha, cosa que creo que no deberíamos de hacer nunca, y que ese sí creo que tiene un estamento y tiene un ámbito donde tendríamos que estar todos unidos. Ahí sí creo que afortunadamente el PP ha estado a la altura de las circunstancias en la crisis de Ceuta y ha sabido distanciarse de esa suerte de provocación y exhibición que llevó a cabo Vox y que, como no le siguió el PP, pues se desinfló, que es a lo que yo me refiero cuando digo que cuando los dos partidos grandes son serios es difícil que se pueda encontrar las cuerdas al sistema político. Creo que eso ocurrió con la actitud del presidente de Ceuta, Rivas, que fue muy crítico con el gobierno, pero que también supo saber hasta dónde tenía que llegar en una crisis como la de Ceuta, ¿no? Y unido a esto, la polarización, bueno, es otra cara más, pues la otra cara de la moneda. Si la polarización la situamos en el contexto internacional, pues nos damos cuenta que hemos estado a punto de, si no están ya, pero han avanzado mucho en perder calidad democrática a pasos agigantados los países de Hispanoamérica, fenómenos unidos además a la pandemia, donde ha quedado absolutamente claro que la gestión de la pandemia, como todo, solo funciona cuando hay masa crítica y solo, por lo tanto, en cuanto a la vacunación, está funcionando en los países democráticos. Lo ha dicho antes bien el director en relación con China o con Rusia, que tienen todos los medios económicos para hacer la vacunación y, sin embargo, prefieren hacer una estrategia internacional de distribuir la vacuna como cuestión de geoestrategia, ¿no? En definitiva, creo que lo importante debería de ser centrar en nuestro país el eje vertebrador, que es ni más ni menos que reponer, restituir, volver a sacar lustre a lo que son nuestros valores constitucionales, que ahí está la esencia
de dónde deberíamos de poner el eje. Y a partir de ahí, toda la discrepancia cabe. Esto no es un régimen de militancia, no es una democracia militante, eso está asumido por todo el mundo, todas las ideologías caben, todos los planteamientos caben, incluso los más abyectos, podríamos decir, siempre y cuando haya un respeto a las normas, ¿no? Lo que sí creo que el único factor, la única vacuna, no sé si de una dosis o de dos dosis o de dosis de recuerdo, que existe es que las fuerzas políticas, en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista, sean capaces de abstraerse y de situarse en el problema que vamos a vivir. Que el problema que vamos a vivir es que dentro de 2 años va a haber elecciones y va a haber que tomar una decisión. Y, bueno, en su momento los que votamos, nos abstuvimos en la investidura de Rajoy y recibimos el oprobio de una parte de nuestro propio partido, los que lo hicimos como diputados. Yo creo que ya quedamos pocos en el Parlamento de los que hicimos aquello, pero creo que yo estoy orgulloso de haberlo hecho. Quiero decir, me parece que es lo que había que haber hecho. Por lo tanto, también luego firmé un escrito pidiendo al PP que hiciese lo mismo, con poca fortuna, por cierto, porque a veces en la vida creo que si no damos pasos en ese sentido no vamos a ser capaces. Yo creo que la mejor herencia que podemos dejar, que es lo que decía el senador Juan Pablo, a nuestros hijos es no machacar los principios y valores de nuestra Constitución, y para ello a veces la mejor palabra es la que no se dice, la mejor defensa es la que no se hace, porque la defensa a veces tiene que ser mucho más callada que la exhibición que hacemos de confrontación día sí día también en las instituciones en las que cada uno nos encontramos. No todo el mundo tiene que estar en las Cortes Generales, ni tiene que estar en un ayuntamiento perfectamente intentando buscar consensos y acuerdos. Pero es verdad que el foco está, y el foco mediático está en el Parlamento. Y con el nivel de tensión que hay, desde luego no se deja ver ningún rayo de luz ni de esperanza para la sociedad, pero mientras eso no ocurra, vamos a ir mal. Sí, bueno, en relación con la integridad territorial de España, creo que la posición de mi partido en esto es muy nítida. Lo que sí que me gustaría es poner encima de la mesa algo que los que somos aficionados y amantes de la historia de nuestro país tenemos claro, pero hay algo que a veces la generalidad de la población, incluso de la clase política, no sé si no tiene claro o no le interesa dejar claro. España ha sido a lo largo de su historia un estado, un país, un territorio de patrias chicas. Eso es así desde que España existe. Y hay veces que cuando se habla de integridad territorial del Estado se utiliza como eufemismo para hablar de centralidad o centralismo. Yo me siento tan castellano como el que más y soy consciente de que la tradición política y de organización del Estado en un territorio como Castilla, nada sospechoso de realidades nacionalistas, ha sido la autonomía local, el localismo como forma de organización del Estado y de gestión de la cosa pública, ¿no? Por lo tanto, insisto, teniendo claro que la integridad territorial del Estado es un principio constitucional y que como tal no puede ser cuestionado o no debe ser cuestionado, no me gustaría que detrás de ese paraguas se utilizase de forma taimada, a veces más evidente, una suerte de recentralización o descentralismo del Estado. No. Creo que la Constitución Española del año 78 vertebra territorialmente el Estado con sus errores, vertebra territorialmente el Estado como nunca se ha hecho en España y tiene todo el sentido del mundo, conocida nuestra trayectoria y nuestra historia. Por lo tanto, ni España se organizó centralizadamente a lo largo de los siglos, más allá del periodo de la dictadura franquista, ni el reconocimiento de la diversidad territorial de España supone ningún ataque a su integridad. España es como es, no como a algunos les gustaría que fuera. Por lo tanto, dicho esto, esa delimitación del principio constitucional de la integridad del Estado debe ser aceptada como norma básica para poder
estar en política o en la gestión pública, porque de lo contrario, pues estaremos poniendo en duda y en solfa una cuestión que es troncal de cualquier Estado. Lo he dicho también al principio de mi intervención. Cualquier Estado que se precie de serlo, lo primero que debe hacer es garantizar la vida de sus ciudadanos y garantizar la integridad de sus fronteras, por lo tanto, y su integridad territorial. Por lo tanto, creo que ahí no puede haber debate. Puede haber debate sobre cómo nos organizamos, cómo estructuramos el Estado, cómo atendemos las peculiaridades o la realidad de nuestra organización territorial, pero más allá de eso, pues creo que no hay posibilidades de entendimiento con quien quiera romper el Estado. Es cierto que el Estado de las autonomías lo he considerado un éxito. Hay veces que dentro del debate sobre la Constitución hay gente que lo cuestiona, yo sin embargo lo considero un éxito en cuanto a su diseño, y probablemente haya cuestiones que ajustar en cuanto al desarrollo práctico del Estado de las autonomías. No tiene mucho sentido, y aquí en esta zona que somos limítrofes a 3 comunidades autónomas, lo vivimos a diario, no tiene mucho sentido la forma en la que se ejerce la autonomía por parte de los gobiernos autonómicos en determinadas competencias. Parece que se vive de espaldas a la otra comunidad autónoma en lugar de mirarte de frente y pensar en el ciudadano, que es el que tiene que recibir los servicios públicos de mayor calidad y a menor coste posible. Pero eso es una cuestión del ejercicio práctico de algo que se diseñó en el año 78 y después, en los años siguientes, que creo que ha sido un éxito para España. En cuanto a la polarización ideológica, creo que, lo he dicho también antes, la sociedad de 2021 es muy diferente a la del 78. No quiere decir que allí no hubiese polarización ideológica, que probablemente hubiese extremismos como los puede haber ahora, pero es cierto que la clase media, entendida por la clase media en referencia a lo que había en aquel momento, era tan amplia, ocupaba tal porcentaje del espectro, que los desequilibrios o los vaivenes provocados por los extremismos eran más complejos cuando además había una voluntad generalizada de la población de avanzar hacia un determinado objetivo. Es evidente, al margen de lo que ha cuestionado, lo que ha comentado Pedro, que ha habido intereses en fomentar determinadas estrategias políticas como instrumento de debilitamiento del adversario, pero yo creo que esa gasolina no habría encontrado fuego al que alimentar si no nos hubiésemos encontrado en una situación de crisis económica y de crisis de modelo como el que hemos vivido. Eso es evidente que en tiempos de crisis, pues estas alternativas mesiánicas pues tienen más predicamento, ¿no? Frente a eso, tú lo has dicho también, centralidad política, con sus matices, lógicamente, centro-derecha, centro-izquierda, centralidad, pero esa centralidad política no va a haber, no la vamos a tener encima de la mesa si no hay una centralidad social. E insisto, probablemente haya quien pueda cuestionarme que estoy imputando a la sociedad una responsabilidad en la situación en la que nos encontramos. Es que lo creo firmemente. No va a haber centralidad política si no hay centralidad social. Y no al contrario. Insisto que el principio del abecedario es la A y luego viene la B. Respecto a la polarización ideológica, un simple apunte sobre la cuestión que en su momento estuvo también rondando de la gran coalición, ¿no? De la posibilidad de un gobierno de gran coalición. Las experiencias que ha habido en otros países europeos, salvedad hecha de Alemania, porque Alemania ha contado con un personaje, con una líder político, de esos que escasean, es que, digamos, ninguno de los partidos integrantes de esas grandes coaliciones tienen demasiado incentivo a volver a repetir la historia, porque han acabado, hemos tenido la experiencia en Grecia, por ejemplo, la hemos tenido también en Italia, donde al final esos grandes partidos pues después han sufrido un descalabro electoral importante. Y no hemos hablado de ello, pero lo cito de pasada, el ejemplo de Italia respecto a la salud democrática, que al final ha acabado adoptando como alternativa plenamente democrática, pero por un gobierno presidido por un tecnócrata.
Es decir, los propios partidos políticos han llegado a la conclusión de que ninguno de ellos podía afrontar las dificultades políticas, económicas y sociales de ese país, y han tenido que recurrir a tecnócratas. Yo considero que eso es en cierta medida el reconocimiento del fracaso del sistema de democracia representativa, y no lo considero un ejemplo que debiese extenderse con carácter general. Hay quien habla se ha comentado incluso aquí, para dar salida a esas legislaturas fallidas o a esa imposibilidad de formar gobierno en España, el acudir a un tecnócrata. Oiga, pues yo creo que sería el certificado de función del sistema de la democracia representativa en España. Bueno, muy brevemente, porque ya está avanzada la sesión. Fundamentalmente, cuando hablamos desde el punto del mundo académico de integridad territorial en España o en cualquier otro país, fundamentalmente a lo que estamos apelando es al mantenimiento sin ningún tipo de discusión de la unidad territorial del Estado, más allá del tipo de organización, y que nada cuestione que los límites fronterizos mantienen esta integridad. En España, en la última década, se ha asistido a un cuestionamiento de esta integridad como nunca. Y no es un problema de clase política, no es un problema de un solo territorio, no es un problema de una solución mágica, no hay algo que desmonte todo el movimiento independentista. Lo que sí hay es un crecimiento sostenido de este mundo. Es decir, los datos estadísticos lo que nos muestran es que cada vez más hay en determinados territorios una parte de la población que simpatiza con causas independentistas. Y más allá de la brillantez o la cerrazón de los dirigentes políticos, desde la clase política nacional, estatal, española, habría que encontrar respuestas a estas demandas de creciente autogobierno. Cuando hablamos de nacionalismo, estamos hablando fundamentalmente de defensa de intereses y privilegios, en España y en cualquier otro lugar. Está toda la cobertura cultural, historicista, tradicionalista, que adorna esta defensa. Pero de lo que estamos hablando fundamentalmente es del mantenimiento de un sistema de financiación que garantice, mejore o reduzca la contribución de una parte del Estado al conjunto del Estado. No quiero adelantar la ponencia la conferencia de Andrés de Blas, que va a ver esta tarde, porque es de lo que va a hablar es de esto, pero una de las opciones que se está poniendo encima de la mesa es asumir que España es un Estado federal, pero es un Estado federal irregular o imperfecto. Y cuando alguien dice que a Cataluña, no recuerdo cuando Felipe González en el 93 tiene la mayoría absoluta y se tiene que conseguir una mayoría que apoye su investidura, Jordi Pujol, que en ese momento ejercía de virrey de Cataluña, le ofrece la ayuda y pactan un reparto del IRPF para las comunidades autónomas, no para Cataluña, para todas las comunidades autónomas, creo recordar que era en ese momento del 2,5%. En ese momento, el principal líder del Partido Popular dijo que Felipe González estaba vendiendo España, que era el eslogan. Cuando en el 96 el Partido Popular gana las elecciones y de nuevo se tiene que llegar
la gana en minoría y de nuevo tiene que utilizarse a los partidos nacionalistas como partidos bisagra para construir estas mayorías, y se llega a aquel pacto del Majestic que para una parte del Partido Popular de Cataluña, comenzando por quien en ese momento era su presidente, Alejo Vidal Quadras, cuando se produce el pacto del Majestic, ese día, esa noche en realidad, estábamos en un curso de verano en Pelayo, en el Palacio de la Magdalena, en Santander, y él estaba invitado a ese curso. Yo recuerdo esa noche que encima estaba diluviando sobre Santander lo que estaba diluviando sobre el conjunto de España, porque esa venta de España del 2,5% se había elevado a un 15%. El pacto del Majestic hace que las comunidades autónomas se queden con el 15% del IRPF. Bueno, pongo este ejemplo para visualizar un efecto que se ha mantenido desde el momento en el que se aprueba la Constitución y el ordenamiento territorial en España con el régimen de comunidades autónomas y los estatutos de autonomía. Y es la dinámica de que los gobernantes locales, sean nacionalistas, regionalistas o de cualquier otro tipo, legitiman su gestión tanto en cuanto consiga del Estado central recursos y competencias. Y nos encontramos con realidades de las que se habla mucho, como es Cataluña, y de las que no se habla nada, como es Navarra. Navarra es el territorio no soberano más autónomo de toda Europa. Ni los Länder alemanes, ni los cantones suizos tienen la autonomía fiscal que tiene Navarra. Y esta especie de reserva espiritual económica que es la Cámara de Coptos, que es una institución que tiene un origen medieval, que es el Ministerio de Hacienda Navarra. Bueno, ¿por qué a Navarra sí, al País Vasco sí, pero menos, y a Cataluña sí, pero mucho menos, pero muchísimo menos? Bueno, fundamentalmente porque estamos en un régimen federal irregular o imperfecto. Entonces, sería bueno ir hacia una regularización de estos regímenes federales. ¿Sería esta la solución? Bueno, pues podríamos contemplarla, por lo menos podemos debatirla. No dar una solución, lo único que hace es incrementar la presión de los nacionalistas, incrementar los argumentos de esta clase política, las clases políticas locales, y incrementar el tanto por ciento de la población que de una forma constante crece en favor de los independentistas. Bueno, no quiero alargar más este debate. Sí, le pediría por favor a nuestros compañeros de mesa que unas últimas palabras para cerrar este tema. Sí. Bueno, yo creo que en todo caso las últimas palabras serán de agradecimiento por haber permitido participar. No sé si los asistentes tienen alguna observación que hacer. En todo caso, si no, lo agradecemos. Sí, igualmente mi agradecimiento por haber podido participar en esta mesa, y lo dije durante mi intervención, y quiero que mis últimas palabras sean para tener una simple pincelada sobre la importancia del Senado, Cámara de la que actualmente formo parte, y de la que antes de ser senador tenía una percepción, la percepción que yo creo que es más común en nuestro país respecto al cuestionamiento de su utilidad, respecto al uso, entre comillas, que de ella hacemos los partidos políticos,
Y una vez dentro, esa percepción ha cambiado. La percepción que tengo es que es una cámara absolutamente infrautilizada, absolutamente infravalorada en su utilidad. Y que cuando se habla de hacer de ella una cámara territorial, creo que estamos tergiversando los términos del debate. La cámara territorial ya existe. El problema es que los partidos políticos a los partidos políticos no les ha interesado y no les interesa que realmente cumpla esa función. Y se limita a esa función de cámara de segunda lectura. En muchas ocasiones nos llevan los expedientes con una urgencia tal que es imposible siquiera debatirlos, y sin posibilidad de introducir un solo cambio, porque eso implicaría tener que volver al Congreso con todos los riesgos, entre comillas, que eso puede conllevar. Por lo tanto, dentro de la crítica que muchas veces se hace al sistema constitucional, dentro del cuestionamiento de la utilidad de determinadas instituciones, yo insisto en que quienes pensaron y diseñaron nuestro entramado no es que fueran perfectos, no es que fueran infalibles, pero tuvieron grandes aciertos, y en el caso del Senado lamento que los grandes partidos, entre ellos el mío, no hayamos sido capaces de darle la utilidad que realmente debería tener esa Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias. Pido disculpas porque nos hemos extendido tal vez demasiado, no hay mucho tiempo, no hay tiempo para preguntas, pero estoy seguro que si alguien quiere hacerlas ahora después, de forma particular, no hay ningún problema. Por favor, acompáñenme en agradecer la presencia de los dos, de Pedro y de Juan Pablo, con nosotros, y agradecerles su participación en el curso.